Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema. Me dijeron que Damas y caballeros, se encuentra en esta Plaza de la Constitución la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a la escolta de bandera custodiada por cadetes mujeres del Heroico Colegio Militar para saludar a nuestro lábaro patrio. En este momento, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se traslada al asta bandera monumental para izar nuestro lábaro patrio. La acompañan los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. La Presidenta de México realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera, pieza musical compuesta por el maestro Julián Carrillo en 1909 y fue oficializada por decreto en 1965 para honrar a nuestro lábaro patrio. A nuestros connacionales se les invita a permanecer de pie y colocarse en posición de firmes, realizando el saludo a la bandera, llevando la mano derecha al pecho con la palma hacia abajo a la altura del corazón.
aviones T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana visten de verde, blanco y rojo nuestro cielo patrio en el marco del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas pasarán revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. La banda de guerra, integrada con personal del arma de caballería, ejecutará el toque militar Asamblea, empleado para el pase de revista de tropas y emprender la marcha o desfile. Posteriormente, la banda de música y coro monumental interpretarán la marcha Revista Presidencial, obra compuesta en 1991 para dar marcialidad al acto de revista a las tropas por los titulares del Ejecutivo Federal. De conformidad con el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
Se les invita a tomar asiento. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico glorioso para nuestra nación, que dio inicio el 20 de noviembre de 1910, cuando hombres y mujeres de diferentes rincones de nuestra tierra respondieron al llamado del Plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero, para tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz e iniciar una profunda transformación de nuestro país. Esta lucha representaría el anhelo de nuestro pueblo por la justicia, la libertad y la igualdad. Es por ello que en esta fecha tan significativa conmemoramos el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, recordando con respeto a aquellos héroes que definieron el rumbo de nuestra nación y nos dejaron como legado, más que una serie de reformas, una identidad y una constitución que en 1917 estableció derechos fundamentales para todos los mexicanos y constituyó la base legal para la creación de instituciones como el actual Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Preside esta ceremonia conmemorativa al 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Integran la línea de honor el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador José Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Doctor Julio Verdeguer Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. Licenciado Marcelo Ebrard Casobón, secretario de Economía. Maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. Doctora Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y maestra Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía. También contamos con la distinguida presencia
de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, así como staff de Presidencia de la República. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional. Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Generales en situación de retiro. Generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, tropa, marinería y escala básica pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Alumnas, alumnos y docentes integrantes del Sistema Educativo Nacional. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, apreciables representantes del Poder Legislativo, distinguidos integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, invitados especiales, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país, compañeras y compañeros de armas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, apreciables familias, niñez y juventud mexicana que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, muy buenos días. Hoy, con gran satisfacción, recordamos uno de los episodios más significativos en la historia de nuestro país, la Revolución Mexicana, movimiento social que tuvo como estandarte los anhelos de igualdad, libertad, justicia y democracia y definió nuestra identidad como nación. Hoy recordamos que a la par de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón y otros próceres más, célebres mexicanas también se sumaron cambiando paradigmas en aquella época, integrándose como combatientes o bien en otras áreas que impulsaron al movimiento revolucionario. Entre las que empuñaron las armas podemos nombrar a Carmen Cerdán, Valentina Ramírez, Carmen Vélez, Rosa Bobadilla y Amelia Robles, quienes fueron líderes estratégicas del movimiento armado. También desde otras trincheras coadyuvaron periodistas, escritoras, maestras y activistas como Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña y Hermila Galindo Acosta, quienes con su pluma y voz lucharon por consolidar los derechos de equidad, justicia y libertad para las mujeres. De ahí que este proceso histórico fue un punto de inflexión para la integración de la mujer en el desarrollo de México, permitiendo que hoy en día ocupen posiciones de gran relevancia en la vida pública del país, como nuestra Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Primera jefa de Estado que con gran liderazgo asumió el mando supremo de las instituciones militares que surgieron de la Revolución para servir al pueblo de México. Esa es la esencia y el sentir que nos guía en cada misión encomendada, porque llevamos en nuestro gen el anhelo de aquella lucha armada. Así lo expresó en un manifiesto a la nación en 1939
el general Joaquín Amaro Domínguez, precursor de la profesionalización del ejército mexicano, quien inició su carrera militar dentro de las filas revolucionarias, indicando lo siguiente, inicio cita: consagré mi vida a la revolución y al ejército, a la revolución por su profundo y amplísimo contenido de justicia social, y al ejército porque entre sus filas figuraron siempre los hombres, y por supuesto también las mujeres, que combatieron a la dictadura y a la usurpación y ofrendaron sus vidas en aras de los más nobles y caros ideales de nuestra nacionalidad y de nuestro pueblo, quedando muchos de esos luchadores perdidos en la oscuridad anónima. Consagré mi vida a ese ejército en cuyo espíritu conserva y conservará firmemente los principios democráticos que fueron los originales de nuestra verdadera revolución. Fin de la cita. Esta frase encierra el sentir de todo integrante del ejército mexicano por el movimiento revolucionario, ya que marcó nuestro origen, del que nos sentimos muy orgullosos. Siendo precisamente en el año de 1939 la primera vez que en esta conmemoración se otorgaron ascensos y recompensas a los integrantes de las Fuerzas Armadas por sus servicios distinguidos en la carrera de las armas. Tradición que continúa hasta nuestros días para reconocer el esfuerzo de atletas militares, la perseverancia de mujeres y hombres que con entusiasmo y disciplina han servido de manera ininterrumpida en las Fuerzas Armadas, y la entrega de quienes alcanzan el ascenso al grado inmediato superior. A todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire que fueron condecorados y a los que ascendieron, les hacemos patente nuestra felicitación por su importante contribución a México. Muchas felicitaciones a sus familias, en especial a sus madres, padres, esposas y esposos, así como hijas e hijos, porque con su apoyo, sus logros son también los de ellos. Amable auditorio, con la firmeza de los ideales del movimiento social de 1910, las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional todos los días trabajan para superar los retos actuales y suman esfuerzos a favor del progreso de nuestro país. Así se ha demostrado ante las crisis provocadas por desastres naturales, donde se han puesto en marcha los planes DN3E y Marina para afrontar las afectaciones provocadas por los huracanes John en el estado de Guerrero y Oaxaca, así como Nadine en los estados de Veracruz y Tabasco. Otro aspecto importante para coadyuvar al bienestar de la sociedad y al desarrollo nacional son los diversos trabajos que realizamos en la rehabilitación de 17 carreteras federales y 181 caminos en los estados del sureste mexicano y en la construcción de más de 3,000 kilómetros de vías férreas hacia el norte del país y el tren de carga en la península de Yucatán, solo por citar algunos. En ese sentido, es meritorio recordar precisamente la importancia que representó en la Revolución Mexicana la infraestructura ferroviaria, elemento esencial para el traslado del personal y pertrechos en todo el país, aunado al caballo, que en muchas batallas fue el elemento decisivo para obtener la victoria. Por eso, en esta fecha significativa, llevamos a cabo el tradicional desfile cívico-militar, resaltando al caballo y al ferrocarril, para recordar a las valientes mujeres y hombres revolucionarios y a los pueblos originarios representativos de aquella época que se sumaron a la lucha armada para defender sus derechos,
entre los que destacan los ochimilcas, ajusquenses, yaquis, mayos, zapotecos, otomíes, mixtecos y totonacas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. En el marco de la celebración del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, las mujeres y hombres de tierra, mar y aire, reafirmamos nuestra lealtad a las instituciones, a la nación y a usted, nuestra comandanta suprema, principal premisa que nos mueve todos los días para servirle a la sociedad en todo tipo de situaciones. Ese firme ideal, ahora más que nunca, se vivifica en esta nueva etapa en la que se pondera el humanismo mexicano, la honestidad, la cercanía con la gente, la libertad, la diversidad y el interés supremo del pueblo de México. Ese es el camino que nos motiva a seguir consolidando los ideales por los que se gestó el primer movimiento social del siglo XX y que originó la Constitución de 1917, primera Carta Magna del mundo en consagrar la protección a grupos sociales desprotegidos. Ese es el camino que nos impulsa todos los días a la sociedad y a sus Fuerzas Armadas a seguir forjando el país que merecen las familias mexicanas. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mexicanas, mexicanos, integrantes de las Fuerzas Armadas, a sus familias, a todo el pueblo de México. México, nuestra nación, es extraordinaria. Tenemos orígenes en civilizaciones que se remontan a más de 3000 años. Somos también, probablemente, el único o de los pocos países en el mundo que han vivido 4 transformaciones profundas, que han moldeado nuestra historia hasta llegar a ser lo que somos, un gran pueblo y una gran nación. La primera transformación, la independencia de México, que inicia con el grito de Hidalgo, el padre de nuestra patria, un hombre visionario e inteligente que supo conducir el inicio de nuestra libertad. Este año conmemoramos 200 años de la primera Constitución de la República, producto de aquella gesta histórica. Después vino el siglo XIX, lleno de dificultades, en una lucha entre conservadores y liberales. Vivimos la invasión de los Estados Unidos, en la que perdimos la mitad del territorio, la invasión francesa que pretendía instaurar una monarquía y convertirnos en protectorado. Pero a la segunda mitad del siglo XIX lo marcó la segunda transformación, guiada por una generación de humanistas, libertarios, con amor a su patria, poetas y escritores convertidos en generales, liderados por un hombre que se adelantó a todos los tiempos, un indígena zapoteco que frente a todas las adversidades supo conducir a la nación a su segunda independencia. El benemérito de las Américas, Benito Juárez García, que nunca se venció ni claudicó y que formó un Estado civil sustentado en la libertad, una república federal democrática
y representativa. Llegó la tercera transformación, que venció años del porfiriato. Algunos historiadores han querido reivindicar aquel periodo, pues afirman que trajo la modernidad y el progreso. Pero no hay desarrollo que pueda justificarse si está basado en el terror, en las matanzas, en las guerras de exterminio a la población indígena, en el despojo y la entrega de bienes nacionales, amistades y extranjeros. Eso fue el porfiriato. Por eso surgió la Revolución Mexicana, con precursores inteligentes, valientes y sensibles como Catarino Garza y los hermanos Flores Magón, y gestas sociales como las huelgas de Cananea y Río Blanco. En 1908, Francisco I. Madero escribe sobre la sucesión presidencial y decide en 1910 postularse a la presidencia contra el régimen de Porfirio Díaz, que había prometido en aquel entonces no reelegirse. Bajo el grito de sufragio efectivo, no reelección, encabezó a un pueblo harto de las injusticias y los autoritarismos. Fue encarcelado junto a miles. A su salida, decreta el Plan de San Luis, cuyo texto inicia de la siguiente forma: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Ha llegado, decía Madero, uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir. Convoca en ese plan a levantarse en armas a las y los mexicanos justamente el 20 de noviembre de 1910, hace 114 años. Madero llega a la presidencia después de meses de insurgencia, convocando elecciones, las cuales gana abrumadoramente. Restaura la democracia, pero se aleja de sus aliados populares, que le dieron el triunfo. Y poco más de un año después, es derrocado y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez por un golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta y apoyado entonces por el embajador estadounidense más intervencionista que haya habido, Henry Lane Wilson. De todos los gobernadores de aquel tiempo, solo hubo uno que no aceptó ese golpe de Estado: el gobernador de Coahuila, estado natal de Madero, Venustiano Carranza. El 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Ese es el origen de las Fuerzas Armadas de México. Es decir, las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de la lucha contra un golpe de Estado, vienen de una revolución social, viene la lucha por la democracia, la defensa del pueblo mismo por sus derechos. Y esos principios los han mantenido hasta nuestra fecha. Por eso confirmamos que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, hombres y mujeres valerosos que aman a su patria y entregan su esfuerzo y su vida por el bien de nuestra patria. La lucha incansable de Zapata y Villa por la justicia social marcaron la historia de la revolución, así como por grandes hombres como Felipe Ángeles y grandes mujeres como Elisa Acuña, Adela Velarde, Clara de la Rocha, Carmen Parra y todas las heroínas anónimas. La Revolución Mexicana dio a nuestra patria y al mundo la Constitución de 1917, visionaria, nacionalista y justa, la primera en reconocer derechos sociales, las garantías individuales, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, la propiedad comunal y el ejido, los derechos de los trabajadores, la educación pública, laica y gratuita, la soberanía popular y el derecho del pueblo
a cambiar su forma de gobierno. Muchos de los anhelos de la revolución no fueron cumplidos hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas del Río, hombre joven, sencillo, revolucionario, con un profundo amor por el pueblo y por la justicia, que estableció las bases de la independencia económica de México. La historia siguió su camino. Entre 1983 y el 2018 se instauró en México el llamado modelo neoliberal, que cambió la Constitución de 1917 para ir entregando nuevamente los bienes de la nación a unos cuantos privados y extranjeros. Los gobiernos nuevamente, como en el Porfiriato, estuvieron al servicio de unos cuantos. Se empobreció a nuestro pueblo, aumentaron las desigualdades y la violencia. Pero en 2018, de forma mayoritaria, por la vía pacífica y electoral, el pueblo dispuso iniciar una nueva historia, la cuarta transformación de la vida pública de México. Nuestro modelo ha tenido como base erradicar la corrupción y los privilegios, liberar esos recursos para atender las necesidades de la mayoría del pueblo y mejorar los ingresos de los trabajadores. Con ello ha disminuido la pobreza y las desigualdades y hay una ruta de desarrollo con prosperidad compartida para nuestro país. Esa nueva historia, la cuarta transformación, la inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy vivimos el segundo piso de la cuarta transformación. Se sustenta en la consolidación de la justicia, de la democracia, de las libertades, para alcanzar a plenitud la felicidad de nuestro pueblo. Continúan y se amplían los programas del bienestar, las escuelas, las universidades, el sistema de salud. El próximo año inicia, junto con el Ejército, con la Marina, la construcción de nuevos trenes de pasajeros, carreteras, obras de agua potable, se generan empleos mejor pagados, se construye paz todos los días y hay un ambiente propicio para la inversión. Estamos recuperando además el sentido social de la Constitución de 1917. Se aprobó la reforma constitucional para que sean elegidos por el pueblo las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se integró la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Se aprobaron los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas. Los programas de bienestar se hacen derechos constitucionales. Y además, las mujeres ya estamos en la Constitución de la República con plenos derechos. Y también Pemex y CFE recuperan su carácter público. Por ello digo que tengo claro que solo con el apoyo de la amplia mayoría del pueblo se puede seguir llevando a cabo esta gran transformación de nuestra patria. Por eso nunca nos separaremos de los sentimientos de la nación, nunca nos separaremos del pueblo de México. Con una larga tradición de lucha, el pueblo de México ha sido el protagonista de las transformaciones de nuestro país. A él nos debemos y a él servimos. Estamos viviendo una transformación profunda y créanme, el mundo entero ve a México con admiración. México tiene, sobre todo, un pueblo resistente, amoroso, solidario, fraterno, con hombres y mujeres trabajadoras, aquí en nuestro territorio y también, hay que decirlo, del otro lado de la frontera. Las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, son héroes y heroínas de la patria, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México. Pero también, que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen a la economía de nuestro país vecino, de los Estados Unidos. Las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo, en el campo, en la construcción, en los servicios, en el turismo, profesionistas, científicos que construyen todos los días por venir.
en todos los lados del mundo en donde estemos y también, por supuesto, en nuestro territorio. A 114 años del inicio de la Revolución Mexicana, afirmamos: somos un país libre, soberano, independiente, solidario, generoso y democrático. Y no olvidamos de dónde venimos. Por eso conmemoramos la Revolución Mexicana y decimos con certeza y corazón que vivan las mexicanas y los mexicanos, que viva el pueblo de México trabajador y valeroso. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Escuchemos a las bandas de música que actúan coordinadamente para interpretar las siguientes melodías combinadas: La Valentina, Marieta, La Jesucita en Chihuahua, La Rielera, La Adelita,